nuevamente para compartir por los siguientes minutos aquí a través de esta reunión virtual, nuevamente la Santa Cena y la gloriosa palabra del Señor. Esta mañana tuvimos una palabra relacionada con Éxodo capítulo 12 y la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta su muerte en la cruz. Y vimos muchas de las profecías bíblicas cumplirse en el Señor. Hoy vamos a continuar ahora, esta noche, con lo mismo, exactamente el mismo tema. Pero antes, hagamos una oración. El mismo tema, pero continuado, desde otra perspectiva y con otros puntos. Pero antes, hagamos una oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos por esta oportunidad enorme que tenemos de buscar tu rostro, que tenemos, Señor, de clamar a ti. Tú nos ayudas, tú nos bendices y tú has dado tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos nosotros entonces a hacer un rapidísimo resumen de esta mañana. Muy rápido. Les aconsejo que puedan escuchar, volver a ver lo que compartimos esta mañana para que puedan entender mucho más lo que viene ahora. Vimos que tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano celebramos la Pascua, que son las festividades más importantes, tanto para los judíos como para los cristianos. Los judíos se basan en el libro de Éxodo, básicamente en el capítulo 12. Nosotros, en la Cena del Señor, donde Él también celebró la Pascua relacionada al capítulo 12. Hay una íntima relación entre el capítulo 12 y el Nuevo Testamento. Estuvimos viendo también que ellos lo que celebran es o recuerdan o conmemoran, es la libertad. Dejan atrás la esclavitud egipcia y pasan a vivir la experiencia de la libertad. Una libertad progresiva. Ya vamos a aclarar esto. Que no solo ellos experimentaron, sino que nosotros también experimentamos. Una libertad, entonces, progresiva. Los cristianos también celebramos o conmemoramos nuestra liberación, nuestra redención. No de la esclavitud que puede ejercer otro humano sobre nosotros, sino de la esclavitud del pecado. Y hemos también formado ahora parte de una nación santa, una nación que fue un pueblo adquirido por Él, costó el precio de la sangre de Jesús esta nación, una nación que Dios ha levantado para anunciar justamente las virtudes de Jesús, aquel que nos trasladó de tinieblas a luz, nuestro Señor. Habíamos dicho que el día 10, como dice Éxodo 12, había que apartar un corderito. Ese cordero iba a ser guardado hasta el día 14 del primer mes, que el primer mes para el calendario judío, a partir de esa fecha, a partir de esta historia de Éxodo 12, es el mes de Nisán, que corresponde a parte del mes de marzo y parte del mes de abril. Ese cordero, el día 10, tenía que ser guardado, elegido, un cordero sin manchas, un cordero sin defectos, de 1 año de edad, para ser muerto el día 14 y con la sangre del cordero y postes de las puertas de la casa donde vivían los israelitas, los judíos, y el ángel de la muerte iba a pasar sobre esa palabra paso, el saltar esas casas, es justamente la palabra Pesaj, la palabra Pascua. Pues bien, también Jesús nuestro Señor, un día 10 de Nisán, entró por la puerta que da al Monte de los Olivos y que lleva directamente al templo de Jerusalén, por donde entraban los corderos que iban a ser sacrificados en el templo por los sacerdotes. Pero Él estuvo allí esos días hasta que el día 14 fue crucificado y entregó y dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Dije que la entregó y la dio porque nadie se la quitó. Él mismo tenía autoridad de parte del Padre Dios para dar su vida por amor a nosotros y volver a recobrarla en la resurrección también por amor a nosotros. Pues bien, esta analogía la vimos muy bien en lo que hablábamos a la mañana, pero yo quiero continuar un poquito más adelante.
leer lo que dice el verso número 12, perdón, Éxodo 12, 8. Se lo digo rápidamente porque es extenso lo que quiero compartirles. Y saben que no me gusta hacer muy extensos los temas. Aquí en Éxodo 12, 8, el cordero debía ser comido por completo. No podían dejar absolutamente nada del cordero. Y si era una familia pequeña, tenía que juntarse con otra, pero el cordero tenía que ser comido por completo. ¿Saben lo que nos enseña esto? Que al cordero de Dios, para usted y para mí, que es Cristo Jesús, debemos comerlo por completo. No podemos contentarnos con una parte. No podemos dejar la parte que no nos gusta. Solo comemos de Jesús lo que nos agrada. Es todo. Porque Él lo dio todo a cambio de todo. Debemos nosotros entonces rendirnos y entregarnos 100% a Jesús. No una parte sí y una parte no. También dice que debían comer pan sin levadura. Y ellos debían además limpiar la casa. Lea usted Éxodo 12, completo, léalo bien. Debían limpiar la casa de levadura. De todo vestigio de levadura que haya en cualquier alimento. Pues bien, hasta el día de hoy, cuando Israel celebra esta Pascua, que para ellos dura 8 días, en Israel la festejan durante 7 en la nación, ellos tienen un día específico donde limpian la casa de todo lo leudado. Encienden una vela y con esa vela van buscando y toda la familia, los niños van atrás y es una recreación de la liberación de ellos, la Pascua, y van sacando todo lo que tenga que ver con levadura. Bueno, nosotros también, pero que a nosotros nos ilumine la luz del Espíritu Santo para limpiar la casa. Y no hablo de la casa de paredes y techo y muebles, hablo de esta casa, de tu casa, cada uno de nosotros, que la luz de Dios pueda iluminar los rincones más oscuros y escondidos, para que justamente salgan a luz aquellas cosas que no nos edifican, toda levadura que nos contamina. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Te lo voy a leer otra vez. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El libro de Éxodo 12, volviendo a Éxodo, pero ahora en el versículo número 11, dice que tenían que comer los vestidos con los calzados en los pies y aún con la vara en la mano. Es decir, eso es donde se iban apoyando cuando caminaban, peregrinaban. Lo tenían que comer, dice la Biblia, apresuradamente, porque era la Pascua del Señor. Esa palabra apresuradamente nos habla de diligencia. Nos habla de que debemos estar preparados y listos, prontos para salir de la esclavitud. En la noche de Pascua, hasta el día de hoy, ellos también comen ese pan sin levadura, le llaman la torta flaca, el pan ácimo, tiene un nombre, matzá es el nombre, con Z, matzá, así se pronuncia o parecido, y ellos comen ese pan, y ese pan es un recordatorio para ellos, de que tienen que alejarse apresuradamente de todo lo que los esclaviza. Alejarse apresuradamente de todo lo que los esclaviza. Por eso quitar la levadura, porque el pecado nos esclaviza. Nosotros hoy no comemos las tortas flacas o el matzá, pero debemos apresuradamente quitar lo que nos esclaviza. Y estoy refiriéndome al pecado. Jesús dijo, todo el que hace y comete pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace y comete pecado, esclavo es del pecado. El apóstol Pablo nos aconseja a huir de las pasiones juveniles y a despojarnos de todo peso del pecado. Por eso quitemos la levadura de nuestras vidas de manera apresurada.
purifiquémonos, busquemos la santidad. No podemos participar del Cordero con inmundicia adentro. También el pueblo judío celebra su Pesaj, su Pascua, con 4 copas. 4 copas. En esas 4 copas va a representar 4 facetas, o tienen el significado de 4 facetas de la libertad, 4 etapas de la libertad, que recién yo les nombré. Esto está relacionado al libro de Éxodo, capítulo 6, versos 6 y 7. Yo no te los voy a leer completo, simplemente escribí los puntos principales de Éxodo 6, 6 y 7, que dice: dirás a los hijos de Israel, yo os sacaré de Egipto. 1. Los libraré de su servidumbre. 2. Los redimiré con brazo potente. 3. Y os tomaré como a mi pueblo. 4. En base a esos versículos, ellos toman esas 4 copas que entienden, habla justamente de las 4 facetas o etapas de la libertad. La primera copa, yo los sacaré de Egipto, habla de la libertad física. Ellos físicamente salieron del territorio egipcio. Sin embargo, usted sabe que anduvieron 40 años después en un desierto, pero en sus mentes no pudieron dejar atrás la esclavitud. Todavía seguían pensando como esclavos. Todavía estaban en la primera fase, en la primera etapa de lo que es libertad. Salir de un lugar físico para otro lugar físico. Ahora, cuidado con nosotros, porque Dios también a nosotros nos sacó de este mundo, pero muchos todavía tienen y llevan el mundo en sus corazones. Por eso siguen con una mentalidad de esclavos, aunque el Señor Jesús pagó el precio para su libertad. Cuidado con eso entonces. La segunda copa, los libraré de servidumbre. Es decir, ellos tendrían libertad para crear pensamientos. Porque un siervo, pensamientos propios, porque un siervo y un esclavo no tiene derecho a pensamientos propios, porque siempre hace lo que piensa su amo. Un esclavo no puede hacer lo que piensa, solo lo que se le ordena. Por eso los esclavos no piensan, por eso los esclavos no tienen capacidad de soñar. Lo voy a decir de nuevo. Por eso los esclavos no piensan. Este silencio para que usted piense. Toda acción tiene consecuencias. Los esclavos no piensan, por eso actúan y sufren las consecuencias. Por imprudentes, porque no piensan, porque todavía tienen la mente de esclavos y se dejan guiar por lo que los esclaviza. Tercer copa. Os redimiré con brazo extendido. Eso habla de una libertad emocional, una redención con un brazo extendido. Los judíos interpretan eso como una libertad emocional. ¿Sabe? Esto es muy importante, porque no se puede depender toda la vida del humor de los demás, de las opiniones de los otros. Hay gente que vive tratando de dejar contento a medio mundo. No se puede. Si usted el humor de los demás o las opiniones de los demás, entonces usted es un esclavo de la gente. Y no se puede servir a la gente si se es esclavo de la gente. Debemos ser libres de la gente. Para eso tenemos que tener independencia emocional. En última instancia, lo que sí verdaderamente importa es lo que Dios dice de nosotros. Entonces, no trates de dejar contento a todo el mundo, porque no va a ser posible. Debemos ser libres de todo eso. La cuarta copa, les tomaré como a mi pueblo. Esto nos habla de un sentido de pertenencia y de dirección. Los tomaré como a mi pueblo. Y esta pertenencia, esta dirección, da un sentido de propósito en la vida. La verdadera libertad hace que un individuo tenga propósito en la vida. Esto nos dice que un verdadero libre entiende que debe de moverse dentro de límites. No hace lo que se le antoja, sino lo que tiene que hacer
para alcanzar ese propósito y esa grandeza en su vida. El que es libre en todas esas áreas es verdaderamente libre y es una persona que puede realmente prosperar. Como la libertad cuesta y cuesta mucho, a Israel le costó mucho dolor, mucho sufrimiento, y a vos y a mí le costó al Padre la vida de Jesús en la cruz del Calvario, debemos administrarla con sabiduría, con responsabilidad, porque salió cara tu libertad y la mía. Por eso tenemos que cuidarnos y muchos. Gálatas 5:13 dice que a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 23, dice: soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. ¿Se da cuenta? Soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Esa es la quinta copa, la libertad que tiene que ver entonces con la pertenencia a la dirección, el sentido de propósito. Somos libres, pero no para el libertinaje. Dejamos atrás un amo, los judíos al faraón, nosotros al pecado y Satanás. Pero ahora por amor estamos, tanto los judíos como nosotros, esclavizados a Dios para servirle a Él. Por eso los límites. Por eso los límites. Muy bien. Una cosa que también se nos dice en Éxodo 12:8 es que también tenían que comer hierbas amargas. ¿Sabe para qué se comen hierbas amargas hasta el día de hoy en las mesas de Pascua de las familias judías? Para recordar el dolor y la amargura que vivieron en los tiempos difíciles que atravesaron. Moisés fue un hombre que vivió mimado en un palacio real, un hombre que no le faltó nada, pero a los 40 años de edad tuvo el sentir de ir a ver a sus compatriotas y salió para ver cómo estaban. Y dice que vio el sufrimiento de sus compatriotas y cómo un capataz egipcio martirizaba a un siervo hebreo. Ese sufrimiento lo obsesionó a Moisés. Podemos decir que Moisés era un hombre obsesionado por el sufrimiento de su pueblo, de los justos. Un hombre obsesionado. Una pregunta empezaba a surgir en su corazón: ¿por qué sufren los justos? Y este hombre en un arrebato mató al egipcio, me refiero a Moisés. Dice la traducción judía que Moisés fue quien escribió el libro de Job. Y en el libro de Job, para los lectores de la Biblia, saben que hay una pregunta flotando permanentemente, y esa pregunta es: ¿por qué sufren los justos? Es la pregunta que Job hace muchas veces. Vinieron unos amigos para darle respuestas a Job. Son hermosas algunas de las respuestas de los amigos, pero por lo general le decían que era por causa del pecado. Ahora, no siempre los sufrimientos vienen por causa del pecado. La Biblia dice que Job era un hombre justo. Al final, en el libro de Job, Dios le hace un montón de preguntas a Job, pero no le da una respuesta de por qué los sufrimientos. ¿Sabe por qué no le responde de por qué los sufrimientos? Porque es un enigma demasiado grande para que la mente humana lo pueda entender. Hay cosas tristes que nos pasan y suceden, que nos amargan, por eso las hierbas amargas, que no las podemos entender ni digerir. Hay preguntas, ¿por qué sufre el justo?, que muchas veces no tienen respuesta. Mire, como pastor, me pasa como persona, pero como pastor, he ido y estuve en momentos de dolor de las personas, donde había situaciones que no tenían respuesta. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué se fue una persona tan joven? ¿Por qué un niño ha fallecido? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué aquel dolor? ¿Por qué tantos por qué? La mente humana no está en condiciones de entender mucho de los por qué, y no está en condiciones a veces de entender los sufrimientos. Sigue siendo un enigma. Pero toda pregunta tiene su respuesta. Si no es aquí,
se lo aseguro que será en la eternidad. Y yo soy de los que está convencido que caeremos de rodillas delante del Padre a decirle gracias, porque las cosas fueron como fueron. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. En una ocasión Moisés le dice a Dios que le haga conocer sus caminos. Ahí está el porqué. ¿Por qué Dios piensa cosas que yo no entiendo? ¿Por qué Dios hace cosas que yo no entiendo? En el libro de Isaías 55:8, Isaías 55:8, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Y ahí dice después en el 9, como el cielo está más alto de la tierra, así mis pensamientos y mis caminos de los de ustedes. Entonces, Moisés, un hombre obsesionado con el sufrimiento, quiere conocer los caminos de Dios. ¿Por qué sufren los justos? Está esa pregunta implícita en la petición de Moisés. Y dice que Dios, allí en Éxodo 33, por favor léalo, es interesante, pero desde el verso 19, léalo todo, pero el verso 19 en adelante. El 19 dice algo interesante. Dice que el Señor tendrá misericordia del que tenga misericordia y será clemente para con el que sea clemente. Y también la Biblia dice, ¿acaso puede la vasija decirle al alfarero por qué haces esto? ¿Qué preguntas que hace el Señor? Cosas que a veces no entendemos que pasan y que suceden. Pero Moisés está, como te dije, obsesionado con esto. Un hombre que puede ver cara a cara al Señor, que habla cara a cara con el Señor y le hace aquella petición, ¿no? Y el Señor le dice, yo te voy a poner en una hendidura, en una peña, una roca, un hueco, una grieta, voy a poner mi mano, voy a pasar proclamando el bien de Jehová, porque Dios es bueno y su misericordia para siempre, y luego sacaría su mano y dice que Moisés iba a ver a las espaldas de Dios. ¿Sabe lo que nos habla esto en retrospectiva? Que a veces solo podemos ver los resultados del sufrimiento una vez que estos pasaron. Jesús nuestro Señor, y ya lo vamos a leer en Isaías 53, dice que fue un varón experimentado en quebranto, pero al final dice que vio el fruto de la aflicción de su alma. Claramente la Pascua trata sobre una conexión entre el sufrimiento y la redención. Lo voy a repetir. La Pascua trata entre una conexión entre el sufrimiento y la redención. El sufrimiento rompe con lo superfluo, con lo vano, y pone al desnudo lo que verdaderamente vale. En estos tiempos donde de una manera u otra estamos sufriendo, estamos poniendo en orden nuestras escalas de prioridades. Es importante entonces que no las desordenemos otra vez. Quienes sufren descubren unos niveles de fortaleza muy grandes dentro de sí. Bueno, ¿qué pueblo más experimentado en sufrimiento que el pueblo de Israel? En el libro de Malaquías capítulo 3, verso 3, Malaquías 3, 3, dice que el Señor se sentará como un fundidor y purificador de plata. Él se va a sentar como se ve que se sienta un orfebre que funde y purifica la plata. ¿Cómo trabajan los orfebres? Bueno, hay una historia de una señora que fue a ver cómo el orfebre trabajaba, y el orfebre estaba sentado con una pieza de plata tomada con su pinza colocada en el fuego. El orfebre le comentó que tiene que estar donde más fuerte es el fuego, porque de esa manera se limpia la plata y salen las impurezas. El orfebre debía permanecer sentado, atento. Eso nos enseña que cuando el Señor, como orfebre, nos toma y a veces nos hace pasar por el fuego, está atento. Por eso dice, yo estaré contigo cuando pases por el fuego y la llama no arderá en ti. Gracias a Dios por eso. Así que el orfebre se mantiene atento. Y esta mujer le preguntó, ¿y hasta cuándo usted mantiene esa pieza en el fuego? Porque atento para que no se pase. ¿Y hasta cuándo la mantiene? Y el orfebre le dijo, es decir, ¿cuándo sabe que está lista?, le pregunta la mujer. Y el orfebre le dice, fácil, cuando me veo reflejado en ella.
Muchas veces los sufrimientos vienen para que nosotros podamos también reflejar la gloria del Señor. Quiero leer lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo número 53. Simplemente lo voy a leer literalmente. Permítanme, me voy a poner los anteojos, porque aunque me quiera hacer de joven, los años empiezan a pasar factura, ¿vio? Y aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. El verso, 53.1, lo estaba leyendo desde el 13. 53.1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido. Pero él, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y nuestra paz fue lo que él llevó. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero. Por eso es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Esa generación son los miles de millones que hace 2000 años atrás seguimos a Jesús. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso cuando viene el dolor y la aflicción, no parece al presente haber nada bueno detrás de eso. Pero cuando pasó, podemos ver que algo bueno queda. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, no hay redención sin sufrimiento. En Éxodo capítulo número 12, el que tuvo que morir fue un cordero, con el cual después pintaron los dinteles de las puertas, los israelitas guardados en casa, y el ángel que venía matando pasó por alto. Pasó, saltó. Esa es la palabra Pascua, la marca de la sangre. Pero hace 2000 años atrás, el que tuvo que morir fue el Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Él fue el que tuvo que derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado y para cubrirnos y protegernos. Protegernos de la muerte. Claro, no estoy refiriéndome a la muerte física, por la cual todos los terrenos algún día pasaremos. Estoy refiriéndome a la muerte eterna. Dios nos ha rescatado y nos ha liberado de la paga del pecado que es esa muerte. Pero al final, 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha resucitado. Es verdad que murió por tu pecado y los míos. Es verdad que estuvo 3 días sepultado, pero también es verdad que hubo un domingo de resurrección, que es lo que hoy, en este domingo, estamos conmemorando. Cristo ha resucitado y esa es la garantía de tu victoria y de la mía. Pero habíamos hablado de una quinta copa, ¿recuerdas? Bueno,
tradición de los judíos, esto de la quinta copa. Esa quinta copa, ellos la llenan también, pero no la beben. Esa quinta copa es levantada al final de la cena. Y esa quinta copa la sirven en honor al profeta Elías. Y cuando la levantan, recitan lo siguiente: quizás antes de la próxima Pascua, el profeta Elías anuncie la llegada del Mesías y tengamos el mérito de celebrar todos juntos en Israel nuestra redención definitiva. Amén. Nuestra redención definitiva. Sabemos que el pueblo de Israel todavía está esperando al profeta Elías que anunciaría al Mesías. Pero Jesús dijo que Elías ya vino. El espíritu de Elías en la persona de Juan el Bautista, el que quería recibir lo que lo recibe. Ahora en Lucas capítulo 22 se nos habla de que Jesús se sentó a la mesa, se nos habla de que dijo: cuánto he deseado participar con ustedes, comer de este pan. Les aseguro que no voy a volver a beber del fruto de la vid hasta la resurrección, hasta el reino de Dios. Ahora, dice que después que hubo cenado, Lucas 22, 23, es decir, que él había participado del pan, habían participado de copa de vino, pero después que hubo cenado, él tomó la copa. De igual manera que había hecho con el pan, él tomó la copa. Después que hubo cenado, tomando la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Jesús tomó de esa copa y la copa no quedó con el vino adentro. La copa fue repartida y cada uno de los apóstoles en esa ocasión la bebieron. En esta noche, como en esta mañana lo hicimos, les vuelvo a aconsejar: escuchen por favor lo que hablamos esta mañana, está grabado el mensaje, porque es la continuación o el principio de lo que hablamos recién. Esa noche Jesús también celebró la Pascua, conforme a los judíos la celebraban. Como buen judío, nuestro Señor Jesús también la celebró, pero adquirió un nuevo significado. Él también tomó ese pan y lo partió y lo bendijo. Él en el libro de Juan capítulo 6, un tiempo antes, había dicho que su carne era verdadera comida y que su sangre era verdadera bebida. Sonó muy extrañas esas palabras. De hecho que muchos le abandonaron, no pudieron tolerar esas palabras. ¿Cómo? Comerlo a él y beber su sangre. Dice que muchos se fueron y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿también ustedes se quieren ir? Allí fue donde Pedro dijo: ¿a dónde? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No entendemos lo que nos está diciendo, pero en la noche de la última cena lo entendieron, porque él les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Que debíamos hacerlo en su memoria. Así como la nación judía tiene memoria y no se olvida, después de más de 3.300 años que salió de la esclavitud egipcia, nosotros no podemos dejar de olvidarnos que el Señor hace 2000 años atrás nos sacó de la esclavitud del pecado. También después tomó la copa, como leíamos recién, la bendijo y dijo que era un nuevo. Habíamos hablado de Jeremías hoy, creo que 31, donde dice que haría el Señor un nuevo pacto con la nación. Ese nuevo pacto lo hizo la noche de esa Santa Cena. Quiero pedirle a mi esposa que pueda orar y bendecir este pan. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú diste el cuerpo para molido para perdón de nuestros pecados, para sanar nuestras vidas, para limpiarnos de toda maldad. Tú lo hiciste voluntariamente porque nos amas. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por esa demostración de amor que tú tuviste para con nosotros. Gracias porque tú diste el cuerpo para que nosotros seamos curados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos, quitamos todo aquello que no, Señor, te agrada. Queremos participar en santidad. También vamos a bendecir la copa. Padre, gracias te damos por tu sangre derramada en la cruz.
así como aquellos israelitas pintaron los dinteles y la muerte no entró, que tu sangre nos guarde de todo mal, Señor. Como decía Isaías 53, por tus llagas también somos nosotros curados. Gracias, bendito Dios, por el sacrificio que hiciste en la cruz, por amor a nosotros, y gracias porque la muerte no te pudo retener, porque tú vives y vives para siempre. Amén. Vamos a participar del pan. Yo estoy en la mesa con mi esposa. Como pueden ver también ustedes, está aquí mi suegra. Vamos a participar del pan, a compartir. Sírvase. Participe usted en casa también del pan, mi querido. Vamos a participar también de la copa. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por la libertad. Queremos alcanzar esas 4 facetas, Señor. No queremos que nada del mundo esté en nosotros. No queremos esclavizarnos, Señor, por medio de la excusa de la libertad, es decir, el libertinaje. Queremos ser responsables por la libertad que tanto sacrificio o dolor ha costado, Señor, tu propia vida en la cruz del Calvario. Te ruego que la gracia, el poder y la unción de tu Espíritu esté sobre cada familia, esté sobre todos, Señor, lo que en este momento o en momentos futuros, cuando vean estas imágenes que quedarán colgadas en alguna red, Señor, sean benditos, guardados del mal, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. 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 Gracias. Que la gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. Felices Pascuas. Cristo ha resucitado. Amén. El Señor ha vencido. Un abrazo enorme a la distancia.